Buenas noches, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor por estar nuevamente, ¿cierto?, para dedicar el mensaje de Dios y que seamos edificados, esperando que su presencia nos ilumine en esta noche, nos asista y seamos todos edificados en la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir inmediatamente. La palabra se encuentra en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 al 4, vamos a leer. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amados, amada iglesia, el propósito de Pablo en esta carta a los tesalonicenses es clarificar la confusión acerca de la segunda venida de Cristo. De verdad que cuando Jesucristo vuelve a la tierra, Él viene a purificar la tierra. Él vendrá con poder y con gran gloria. Y los inicuos serán destruidos. Por eso es necesario predicar el Evangelio para que se convierta la gente a Cristo, para que se convierta al Señor. Todo lo corrupto y la tierra será purificada, ¿cierto? La Biblia nos habla que es con fuego. Y dice Pablo, y nuestra reunión va a ser con Él. O sea, lo que Pablo está hablando de esta confusión que tenían acerca de la segunda venida de Cristo, es describir el fin del mundo. Describir el fin del mundo. O sea, nadie sabe cuánto va a ser el sufrimiento de cuando venga Cristo. Ya la iglesia parte en el arrebatamiento con Jesucristo. Todos aquellos que creyeron en Jesucristo, que creyeron en su presencia, que creyeron en la palabra. Entonces habrá sufrimiento, habrá problema. El malvado dice que no va a prevalecer, porque Cristo ahora viene para juzgarlo a todos. Por eso hubo un tiempo, estamos nosotros en este tiempo, en los signos finales de los tiempos, que nos habla del tiempo de gracia. El tiempo de gracia es un tiempo, como lo dice la palabra, de gracia solamente. Queda muy poco tiempo. No sabemos cuánto tiempo puede quedar, porque si nosotros vemos que Pablo ya en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, ya está hablando y clarificando esta confusión acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces la segunda venida de Cristo se está diciendo hace muchos años. Por eso que la gente dice, si la venida de Cristo
hace mucho tiempo que se está diciendo que Cristo viene y no viene. Entonces, lo que Pablo aclara esta confusión es que hay una necesidad de que cada persona esté preparada para el regreso de Cristo, viviendo correctamente día a día. Y la única forma que podemos vivir correctamente día a día es si nosotros estamos preparados. ¿Cómo vamos a estar preparados? ¿Cómo estamos preparados? Es que no tenemos que preocuparnos acerca de estos conocimientos previos al tiempo que Él volverá. El Señor es paciente con nosotros, por eso que está el Evangelio de Jesucristo, para que volvamos. Ayer estuvimos hablando del arrepentimiento, para que la persona se arrepienta y se convierta al Señor. Entonces el Señor es paciente con nosotros, para que todo el mundo reconozca a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Eso es estar preparado, es tener la presencia del Espíritu Santo en su corazón, en su vida, y estar dispuesto también a esperar a que también nosotros reconozcamos nuestros pecados y tomar las medidas adecuadas, ¿cierto? Y tampoco no debemos atrevernos a esperar mucho tiempo, porque la Biblia dice que Él vendrá como un ladrón y nos tomará por sorpresa. Jesús dijo que Él no sabía la hora ni cuándo, pero sí lo sabía. Pero quizás Él no lo quiso decir para dejar este tiempo en que nosotros podamos reconocerle como su Señor y Salvador. Porque Dios es el que está controlando todos los acontecimientos. Muchas veces nosotros pensamos que como hay tantos acontecimientos hoy en día, ¿cierto? En todos los países, problemas, ¿cierto? De esto de hacer una nueva constitución, o problemas de inflación, tantos problemas, dificultades, tantas tribulaciones hay hoy día. Hay tribulación, pero Dios está controlando todos los acontecimientos. En aquellos tiempos había tribulación también, tal como lo puede haber hoy día, así como ayer puede haber tribulación. El libro de Marcos, capítulo 13, versículo 24-25, habla de esta tribulación. Pero nosotros, lo que tenemos que hacer en medio de todas esas tribulaciones es presentar la persona y la obra y la enseñanza de Jesús, para que todos puedan creer en Jesucristo para salvación. Esa tribulación que habla Marcos, los discípulos de aquel entonces estaban confundidos sobre la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo. Porque todos sabemos que la Escritura dice que Jerusalén fue destruido por causa del pecado de Israel, y aún el templo fue destruido. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, en este libro de Marcos 13, 24-25, dice: porque aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Lo que se estaba hablando era de que iba a venir una destrucción por causa del pecado, pero no tenía una relación con el fin del mundo. Entonces, muchas veces hoy día, en estos tiempos, estamos también con esa confusión por las cosas que suceden, maremotos, terremotos y todas estas cosas, ¿cierto? Rumores de guerra. Pero aún no viene esa gran tribulación, porque aquí habla de tribulación, no habla de una gran tribulación. Entonces está hablando en este libro de Marcos, capítulo 13, versículo 24-25, está hablando de la destrucción de Jerusalén. Por eso que Cristo corrigió este error y demostró que el día y la venida de Cristo y el día del juicio
sería después de aquella tribulación. Tratando, amada iglesia, tratando de encontrar fortaleza en este texto revelado, ¿cierto? Iluminado, específicamente el Evangelio, no podemos negar la figura del mal que nos trae. Porque dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces vemos la figura del mal que nos trae. Aún así, cuando Jesucristo, amada iglesia, cuando fue crucificado, dice la palabra del Señor, en la crucifixión de Cristo, que a la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo estaba cargando todos los pecados del mundo. Entonces ya vemos nosotros que esa tribulación es el mal, la oscuridad, la oscuridad. El sol se oscurecerá, dice, y la luna no dará su resplandor. Y aún Isaías habla también en Isaías capítulo 60, versículo 19 al 22 habla de esto, que el sol nunca más te servirá de luz para el día. Entonces, cuando la nueva Jerusalén sea finalmente edificada y el Señor Jesucristo retorne en gloria a la tierra, ya no se necesitará el sol ni la luna para que den luz al pueblo del convenio de Dios, porque Dios mismo estará alumbrando, porque Él es la luz, Jesucristo es la luz. Entonces cuando se habla del regreso del Hijo del Hombre, en el libro de Marcos, capítulo 13, versículos 26 y 27, que dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Aquí nos muestra el final del drama del presente mundo. Porque hay un final. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Jesucristo es el principio y el fin. Entonces cuando se acepta a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, ya estamos preparados con Cristo. ¿Por qué? Porque vamos caminando con el Señor, vamos conociendo su palabra. Juntamos con los santos, nos congregamos, hablamos con los hermanos y nos vamos ayudando y fortaleciendo la palabra del Señor. Ahora, cuando Cristo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes con gran poder y gloria, es la reunión de todos los elegidos con Él. Todos aquellos que tomaron esta decisión de aceptar a Cristo en su vida, pero que lo aceptaron con sinceridad en sus corazones, con un corazón sincero. Por eso cuando Jesús, por ejemplo, enseñaba la lección de la higuera, Él decía, de la higuera aprended la parábola. Esta parábola de la higuera estéril nos revela dos cosas, las buenas y las malas noticias. Dos cosas. Porque cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cierto? Va a haber un juicio. Pero los hijos de Dios, ¿cierto? Entrarán a las bodas del Cordero de Dios, juntamente con Él. Entonces, hay buenas y malas noticias. Las buenas nos enseñan que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar. Él está dispuesto, estamos en el tiempo de la gracia, aún estamos en el tiempo de la gracia, la puerta no se ha cerrado, la puerta continúa abierta para que todos puedan entrar, lo más que se puedan entrar, al camino del Señor, al camino de Jesucristo, al camino de su gloria. De las malas noticias, que incluso la misericordiosa paciencia del Altísimo tiene límites. Hay un límite. Entonces cuando Jesús se encontró una higuera y maldijo esa higuera, no tenía fruto.
Entonces, cuando habla de la higuera, es un símbolo de nuestra vida espiritual. La vida espiritual quiere que estemos atentos, que demos fruto en abundancia. El fruto, amados, tiene que ver con los frutos del Espíritu. Entonces, cuando Jesús menciona la destrucción del gran templo de Jerusalén, muestra la relación con el Señor. Puede destruirse si no cultivamos mediante la oración y las obras de caridad. Entonces, ¿qué Jesús dijo de la higuera? Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino que hojas solamente. Y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Por eso el propósito de la palabra del Señor es mostrar que Él es el Mesías, Él es el Rey eterno, en el cual nosotros tenemos que creer. Creer en Jesucristo y que haya frutos. Porque Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y la pregunta que cabe decir, ¿por qué Jesús maldijo la higuera? Este no fue un acto apresurado, amado. Amada iglesia. No fue un acto apresurado motivado por la ira de Dios, no. No es que a Dios se le ocurra de repente establecer un juicio. Y siempre lo decimos con los hermanos, Dios no se levantó con el pie izquierdo para destruir al hombre, no. Porque Dios es bueno, su misericordia es grande. Tarde la ira y grande la misericordia, dice la Escritura. Entonces no es un acto apresurado, motivo de esa ira, sino que Él estaba expresando su enojo contra una religión sin sustancia. La sustancia misma es la sustancia que nosotros tenemos de Yahshua, que es la sustancia del Padre, en la que nosotros tenemos que tomar de esa sustancia. Pero Él estaba expresando ese enojo con estas religiones. La higuera, amado, tenía un buen aspecto de lejos, pero al examinarla de cerca no tenía fruto. No tenía frutos. El templo impresionaba a primera vista, pero sus sacrificios y otras actividades eran vacías porque no se ofrecía adoración sincera a Dios. Por eso el libro de Mateo 21 dice, 21:43, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Por eso Él es el Rey eterno. Tenemos que creer en Jesucristo. Si usted solamente aparenta tener fe sin acompañarla de obra, se parece a la higuera que se secó y murió porque no dio fruto. Porque la fe nos lleva a la obra, amado. La fe nos lleva a la obra. Esto no tiene nada que ver que la obra nos lleva a la fe. Porque somos salvos por fe. Entonces la fe nos lleva a la obra. El libro de Santiago con Pablo no se contradice, porque Santiago habla de las obras, ¿cierto? Pero Santiago no está hablando de eso, de que por la obra pueda ser salvo la persona, no, es por la fe. Entonces, la prueba no es cuántos cursos hemos tomado, cuántos libros de teología hayamos leído, o cuán espirituales queramos ser. La prueba, amado, es que hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es el fruto que produces, el fruto que estás produciendo en la obra del camino, el caminar al Señor. Por eso Jesús dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Entonces, para que lleven más fruto. O sea, Él limpia a los que llevan fruto, los limpia y los sigue limpiando a través de la santificación. Es un proceso progresivo de la santificación en Cristo Jesús.
Entonces, y la higuera dice que se secó, murió. ¿Por qué? Porque no dio frutos. No dio frutos. Entonces la fe genuina incluye dar frutos para el reino de Dios. Gálatas 5 habla de los frutos del Espíritu. Entonces Cristo, cuando Él fue al templo y empezó a reformar los abusos de sus atrios, para señalar que cuando el Redentor viniera a Sion iba a eliminar la impiedad de Jacob. O sea, los discípulos no podían pensar por qué la higuera se marchitó tan pronto, pero todos los que rechazan a Cristo se marchitan. Eso representaba el estado del templo judío. Y le enseñaba diciendo: ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Porque los atrios estaban vendiendo. Él necesitaba una casa de oración. Entonces lo que tenemos que hacer es que nosotros no debemos descansar en ninguna religión que no nos haga fértiles en buenas obras. Lo que nosotros tenemos que descansar en Cristo. No en una congregación, descansamos en Cristo. No descansamos en un pastor, ni un evangelista, ni un maestro. Descansamos en el Señor. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. En Él descansamos. Entonces la lección de la higuera, en el libro de Marcos, capítulo 13, 29, 30, Jesús dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, amados, Jesús dijo: cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, que Él está a la puerta. Que Él está a la puerta. Ya viene ese toque, el toque de trompeta, la tierra será destruida, los cielos serán conmovidos. Cristo viene triunfante a buscar a su iglesia. Por eso dice la Escritura que no pasará esta generación. ¿Por qué dice no pasará esta generación? Simplemente estaba explicando que cuando todas estas condiciones profetizadas se dieran, las cosas no podían continuar indefinidamente como si nada estuviera pasando. Porque muchos dicen que ya lo que Cristo hizo, ya lo hizo todo. Aún falta. Entonces la lección de la higuera, en el libro de Marcos 13, 31, habla del cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La enseñanza de Jesús nos enseña. Juan, en la isla Patmos, ¿cierto?, cuando vio esta visión, y el Señor se le aparece, y él dice que vio el cielo nuevo y la tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. Entonces estas palabras, amada iglesia, tienen que resonar en el corazón de toda persona que cree en Jesucristo. Estas palabras tienen que resonar. Más que hablar de una profecía sobre la destrucción del universo entero, pienso que se trata de una afirmación que da validez eterna al mensaje de Cristo. Él es el eterno. Él es el eterno. ¿Por qué? Porque Él va a hacer nueva todas las cosas. Él hace nueva todas las cosas. El cielo, cuando habla del cielo, se utiliza básicamente con dos significados. Primero, para referirse al lugar donde mora Dios. Porque Él está sentado en su trono de gloria. Y es el hogar final de los fieles. Segundo, cuando se habla del cielo, se refiere
a la expansión, al firmamento que rodea la tierra, lo que nosotros conocemos como cielo, ¿cierto? Más allá del cielo no nos conocemos porque es una palabra profética. Más allá del sol, como hay una alabanza, yo tengo un hogar más allá del sol. Entonces la lección de la higuera que nos habla en Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, nadie sabe el momento exacto del regreso del Señor. ¿Qué significa aquel día en la Biblia? Aquel día indica una referencia a la venida del Mesías, en la que Dios manifestará la plenitud de su amor a Israel y a toda la humanidad, aquellos que creyeron en Jesucristo. Por eso que cuando habla de esta lección de la higuera, dijo, mirad y velad, orad, estén orando, estén clamando por sus hermanos, estén clamando por aquellos que tienen problemas, por aquellos que tienen necesidades, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a su siervo y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Por eso Jesús decía, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Sea al anochecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, pero cuando venga de repente, no nos halle durmiendo, y lo que vosotros digo, y todo lo digo, velad. Estemos velando. Velad, amado, es porque no sabemos, amado, ni la hora ni cuándo. Eso no significa, amado, que nosotros vamos a perder la salvación porque hemos aceptado a Cristo, que tenemos que hacerlos por obra. No, todo lo contrario. Porque la oración es parte del Evangelio de Cristo, estar orando por las necesidades de todos nuestros hermanos que están enfermos, porque muchas veces se decaen. Tenemos esta aplicación del sermón profético en cuanto a la destrucción de Jerusalén. Entonces, la destrucción de Jerusalén iba a venir dentro de muy poco, pero en cuanto al fin del mundo, Jesús dijo, no preguntéis cuándo vendrá, porque el día y la hora no lo sabe ningún hombre. Cristo, como Dios, ¿cierto? Porque Él se despojó de su gloria, haciéndose semejante a los hombres, vino a esta tierra, no podía ignorar nada. Para mí, amado, pienso que Él lo sabía, pero no lo dijo, porque la sabiduría divina que habitaba en nuestro Señor se comunicaba a su alma humana conforme al beneplácito divino. Entonces nuestro deber, amado, nuestro deber es estar alerta, estar orando. Nuestro Señor Jesús, cuando ascendió a lo alto, dejó algo para que todos sus siervos hagan, estar vigilantes, esperando su regreso. Vigilante, y se aplica a esa venida de Cristo, a nosotros también en su muerte, y también al juicio general que viene sobre aquellos que no creen, no van a creer. Dios, amados, es amoroso. Él no obliga a nadie. Solamente con su infinito amor, Él nos toca. En su misericordia, en su amor, Él nos toca nuestra vida. No sabemos si nuestro Señor vendrá en los días de la juventud, o a la edad mediana, o a la vejez. Pero tan pronto como nacemos, empezamos a morir. Por tanto, debemos esperar la muerte. Pero nuestro gran afán debe ser que cuando venga el Señor,
no nos halle confiados, dándonos el gusto en comodidades, en pereza, despreocupados de nuestras obras y deber. Por eso la palabra dice, a todos les dice, velad, para que sea hallado en paz, sin mancha e irreprensible. En paz. Velad, estar orando. Estamos orando, ¿cierto? Orando por los enfermos, orando por los que tienen necesidad de Cristo, orando porque algunos puedan alcanzar esta salvación tan grande para que sean inscritos en el libro de la vida. Hay mucha necesidad, amados. Hay mucha necesidad. Yo creo que aquellas personas que puedan entrar, ¿cierto?, a escuchar el mensaje, puedan estar viviendo un problema difícil. Porque los problemas vienen, amados. Pero tenemos una seguridad. Tenemos a Cristo. Tenemos la presencia del Espíritu Santo. Tenemos a Cristo en nuestra vida. Y el que cree en el Señor tendrá vida eterna. Vida eterna. Entonces cuando venga el Señor, cuando regrese el Señor a buscar a su iglesia, y si que no viene en este siglo, sino que viene en otro siglo, no sabemos cuándo, los que estemos muertos en Cristo, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado serán arrebatados a los cielos. Ahora sería espectacular para aquellos que no pasan por la muerte. Gloria a Dios. Todos tienen miedo a la muerte. Pero amados, Él vendrá con poder y con gran gloria. Los inicuos serán destruidos. Aquellos que andan en el mal, que andan en la maldad, serán destruidos. Eso corrupto será quemado. Habrá sufrimiento, habrá problemas, porque Cristo dice que volverá a juzgar a todos. Por lo tanto, amados, cuando venga Cristo, en esos finales de los tiempos, no sabemos la hora ni cuándo, es cuando todos los escogidos que viven correctamente día a día se encontrarán con su Señor. Su presencia está, ahora está su espíritu, pero ahí estaremos con Él cara a cara, delante del Señor. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Señor, haz que esta palabra se haga vida a los corazones, Señor, de aquellos que están escuchando, y puedan tocar sus vidas, Padre, para que ellos puedan alcanzar su salvación, y puedan también estar preparados, Señor, para ese encuentro que tienes con todos tus hijos, Padre. Sana, Señor, los que están enfermos, sánales sus enfermedades a través de tu salvación, Espíritu Santo. Gracias. Gracias porque podemos tener esta palabra tan maravillosa que nos alimenta y que también nos ayuda, Señor, de todas las confusiones, Padre. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermano. Gracias por estar. Gracias por compartir. Y nos estaríamos viendo ya el próximo sábado a las 21 horas. Yo ayer dije que íbamos a estar a las 7, pero se cambió nuevamente lo que tenía que hacer y lo hice a la hora que correspondía a las 21 horas. Así que, bueno, lo vamos a hacer siempre a las 21 horas el sábado, a menos que se pueda hacer a otra hora, que pueda salir algo importante, pero primero es la palabra del Señor. Amén. Nos estamos viendo el sábado a las 21 horas. Que el Señor les bendiga grandemente y que tengan una bonita semana.